Cuando encontré ese sobre Manila escondido detrás del crucifijo en el confesionario, mis manos temblaron tanto que casi lo dejo caer. Dentro había fotos, cartas, documentos, secretos de las personas más respetadas de nuestro pueblito. El diácono Casimiro no guardaba ahí solo las confesiones de las almas, guardaba pruebas que usaba para controlar vidas, destruir familias y mantenerse como el hombre más poderoso de San Miguel de Allende. Y yo, Roberta, una simple empleada de limpieza de 69 años, estaba sosteniendo en mis manos la verdad más sucia que esa iglesia jamás había escondido. Hola, mis queridos, me llamo Roberta de los Santos, pero pueden llamarme Doña Beta, como todos me conocen aquí. Tengo 69 años bien vividos. Nací en 1956, aquí mismo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pasé mi vida entera en este pueblo pequeño donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde los secretos deberían ser imposibles de guardar. Pero descubrí que los secretos más grandes son justamente aquellos escondidos en los lugares más sagrados. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la fe, sobre la bondad, sobre lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas de una iglesia. Antes de empezar a contar bien, quería agradecer a cada uno de ustedes que está aquí acompañándome. No tienen idea de cuánto significa para esta viejita saber que mi voz está siendo escuchada, que mis historias importan. Si pueden, déjenme un like ahí abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas memorias que guardé por tanto tiempo. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Me encanta saber que estoy llegando a tantos rinconcitos diferentes de este México enorme. Yo siempre fui una mujer de fe. Desde pequeña mi mamá, doña Leonor, me llevaba a misa todos los domingos sin falta. La parroquia de San Miguel Arcángel era el centro de nuestra vida social, el lugar donde todo pasaba en el pueblo. Bautizos, bodas, velorios, fiestas de santos. Todo giraba alrededor de esa iglesia rosadita en el centro del pueblo, con sus torres que se veían desde cualquier lugar. Cuando quedé viuda en 1998, después de que perdí a mi Valdemar por un infarto fulminante, la iglesia se volvió todavía más importante para mí. Era donde encontraba consuelo, donde sentía que todavía tenía un propósito. Fue en 2003 que empecé a trabajar como empleada de limpieza de la iglesia. Necesitaba dinero, la pensión de Valdemar era una miseria, y el padre Geraldo, que era el párroco en ese entonces, me ofreció el trabajo. No pagaba mucho, pero era un dinero honesto y me sentía útil, cuidando la casa de Dios. Yo limpiaba la iglesia 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Llegaba siempre bien temprano, 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el pueblo dormía. Me gustaba ese horario, el silencio, el olor a incienso mezclado con cera de vela que impregnaba todo. La iglesia era grande para los estándares de nuestro pueblo. Tenía 3 naves, un altar mayor bien trabajado en madera, vitrales de colores que proyectaban una luz linda cuando pegaba el sol y 2 confesionarios de cada lado, justo en la entrada. Eran confesionarios antiguos, de esos cerraditos, de madera oscura casi negra, con una cortinita roja desteñida separando el lado del padre del lado del penitente. Yo siempre los limpiaba al último, porque quedaban medio escondidos y juntaban menos polvo que el resto. El padre Geraldo era un hombre bueno, ya medio viejito, con unos 70 y tantos años. Tenía ese modo calmado, paciente, que hacía que todo el mundo se sintiera acogido. Pero en 2007 se enfermó grave, un cáncer que lo fue consumiendo poco a poco. Se quedó casi 1 año haciendo tratamiento en la Ciudad de México, y la diócesis mandó un padre sustituto, pero también le dio más responsabilidades al diácono Casimiro para que ayudara más activamente en la iglesia. Y fue ahí que todo empezó a cambiar, despacito, de una forma que uno solo se da cuenta cuando ya está en medio de la tormenta. Casimiro Fortunato era un hombre imponente, alto,
Debía tener como 1,85 m, hombros anchos, esa presencia que dominaba cualquier ambiente al que entraba. Tenía alrededor de 45 años en esa época, cabello negro bien cuidado, siempre peinado para atrás con brillantina, bigote delgado y bien recortado. Usaba trajes oscuros hasta en el calor de Guanajuato, siempre impecable, zapatos boleados que brillaban. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención. Café oscuro, casi negros, y tenían una forma de mirarte que era al mismo tiempo penetrante y acogedora. Sabía exactamente cómo hacerte sentir especial con esa mirada. Era diácono desde hacía muchos años, pero nunca había sido tan activo en la iglesia como se volvió después de que el padre Geraldo se enfermó. De repente, estaba en todo. Organizaba las pastorales, coordinaba los grupos de oración, aconsejaba a los fieles y empezó a atender confesiones también, cosa que un diácono puede hacer en situaciones especiales con autorización del obispo. Y la comunidad lo adoraba. Casimiro era carismático, sabía hablar bonito, citaba la Biblia de memoria. Tenía esa voz grave y pausada que transmitía autoridad. Las mujeres suspiraban cuando pasaba, los hombres lo respetaban, todo el mundo quería su atención. Estaba casado con doña Palmira, una mujer calladita, medio apagada, que siempre andaba 2 pasos atrás de él en las misas. Tenían 3 hijos ya adultos, todos exitosos. Uno era abogado, otro médico, la hija maestra. La familia Fortunato era considerada una de las más respetadas del pueblo. Casimiro tenía una tienda de materiales de construcción grande en la avenida principal, unas 3 casas para rentar en el centro. Estaba bien de lana. Pero lo que más le gustaba era la posición que tenía en la iglesia, la influencia, el respeto que el cargo de diácono traía. En los primeros meses no noté nada extraño. Seguía haciendo mi trabajo normalmente. Lavaba el piso, sacudía las bancas, limpiaba los candelabros, arreglaba las flores del altar, lustraba los confesionarios. Casimiro siempre era educado conmigo. Me saludaba con un movimiento de cabeza, a veces preguntaba cómo estaba, pero nada más allá de eso. Yo era invisible para él, solo una viejita más que limpiaba la iglesia. Y yo prefería así. Me gustaba hacer mi trabajo en paz, en mi rincón. Pero luego empezaron a pasar unas cosas que me dejaron con la mosca detrás de la oreja. Cosas pequeñas al principio, nada muy obvio. Noté que Casimiro empezó a quedarse mucho tiempo solo en la iglesia después de las confesiones. Atendía los jueves por la noche y los sábados por la mañana. Yo limpiaba los viernes, entonces a veces llegaba ahí y sentía que había algo diferente, fuera de lugar. Una vez encontré un fajo de papeles olvidados dentro de uno de los confesionarios. Eran recibos de luz, teléfono, tarjeta de crédito, todo a nombre de don Anselmo, el dueño de la farmacia del pueblo. Me pareció raro, pero pensé que tal vez le había pedido ayuda al diácono con alguna cuestión financiera y olvidó los papeles ahí. Otra vez encontré una foto, de esas antiguas de revelado, medio arrugada, tirada en el piso cerca del confesionario. Era una foto comprometedora, digamos así, de una mujer que conocía de vista, doña Cleonice, esposa del regidor Osvaldo. Estaba en una situación bien comprometedora con alguien que definitivamente no era su marido. Me quedé sin saber qué hacer con esa foto. Pensé en tirarla, pero algo me dijo que la guardara. Me la metí en la bolsa del delantal y me la llevé a casa. La escondí en el fondo de un cajón. No sé bien por qué lo hice. Solo sentí que debía guardarla. Las semanas fueron pasando y estos pequeños descubrimientos se fueron acumulando. Una carta de amor escondida detrás del reclinatorio, firmada por alguien que tenía miedo de ser descubierto. Un recibo de un motel de pueblo vecino con el nombre de una maestra casada de la escuela municipal. Pedazos de conversaciones que escuchaba sin querer. Personas saliendo del confesionario con cara de haber visto un fantasma. Pálidas, temblando. Y Casimiro siempre ahí, con esa sonrisa calmada, esos ojos que parecían conocer todos tus secretos. Empecé a poner más atención. Empecé a notar que después de las confesiones, ciertas personas del pueblo cambiaban de comportamiento con Casimiro.
Don Anselmo, que era un hombre orgulloso y medio prepotente, de repente empezó a aparecer en la tienda de Casimiro toda la semana, siempre cargando bolsas pesadas, haciendo entregas personalmente. Doña Cleonice, que casi no pisaba la iglesia antes, se volvió presencia garantizada en todos los eventos, siempre ayudando al diácono con lo que necesitara, siempre disponible. Don Juvenal, dueño de la gasolinera, que era conocido por ser codo, de repente empezó a hacer donaciones generosas a la iglesia, siempre a través de Casimiro. Hay un dicho viejo que dice que la empleada de limpieza ve todo pero no cuenta nada. Y es verdad. Nos volvemos invisibles. Las personas actúan como si no existiéramos. Platican, hacen cosas, olvidan que hay alguien ahí barriendo el piso, limpiando el polvo. Y fue así que empecé a juntar las piezas. No era solo coincidencia. Había un patrón. Las personas que se confesaban con Casimiro, especialmente aquellas con secretos pesados, secretos que podrían destruir reputaciones, acabar con matrimonios, arruinar negocios, esas personas se volvían extremadamente serviciales con él. Hacían favores, daban regalos, ofrecían servicios. Intenté hablar con el padre Geraldo cuando regresó del tratamiento a mediados de 2008, pero estaba tan débil, tan consumido por la enfermedad, que apenas podía celebrar las misas. Dependía de Casimiro para todo. Y cuando intenté insinuar que tal vez el diácono estaba usando las confesiones de forma inadecuada, el padre me miró con esos ojos cansados y me dijo que debía tener cuidado con los chismes, que Casimiro era un hombre de Dios, que yo estaba viendo cosas donde no había nada. Salí de ahí sintiéndome pequeña, dudando de mí misma. Pero no podía dejar de notar. Era más fuerte que yo. Y mientras más observaba, más tenía la certeza de que algo muy malo estaba pasando. Casimiro tenía demasiado poder sobre las personas. Él decidía quién recibía ayuda de la iglesia, quién participaba en los grupos, quién tenía voz en las decisiones. Y siempre, siempre, eran las personas que se habían confesado con él, las personas de las que sabía que tenían secretos sucios escondidos. Fue en septiembre de 2009 que todo cambió para mí. Era un viernes, había ido a limpiar la iglesia como siempre. Llegué tempranito, 6:15 de la mañana. Hacía un frío de esos que cortan la piel, típico de septiembre en Guanajuato, ese fríito seco que entume los huesos. Abrí la puerta de la sacristía con la llave que el padre me dio, prendí las luces, agarré mis materiales de limpieza y empecé a trabajar. Empecé por las bancas, como siempre. Luego fui al altar, lustré los candelabros, arreglé los manteles. Cuando llegué a los confesionarios, noté que uno estaba diferente. El confesionario de la izquierda, el que Casimiro más usaba, tenía la cortinita medio chueca, como si alguien hubiera salido deprisa y no la hubiera arreglado bien. Entré para arreglarla, y fue ahí que lo vi. Detrás del crucifijo grande de madera que colgaba en la pared del lado del diácono, había un espacio, una ranura, un huequito entre la madera y la pared. Y dentro de ese huequito, vi la punta de un sobre manila. Mi corazón se disparó. Sé que no debía, sé que estaba invadiendo una privacidad que no era mía, pero mis manos actuaron solas. Quité el crucifijo con cuidado. Estaba flojo, fácil de remover, y agarré el sobre. Era grueso, pesado, lleno de cosas adentro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Miré a los lados, chequé que no hubiera nadie, y lo abrí. Adentro había de todo. Fotos comprometedoras de personas del pueblo en situaciones que destruirían sus vidas si se revelaran. Cartas de amor entre personas casadas y sus amantes. Recibos de moteles, de compras sospechosas. Documentos que probaban fraudes, desvíos, mentiras. Y lo peor, había notas. Notas escritas con la letra cuidadosa de Casimiro, detallando cada confesión, cada secreto, con fechas, nombres, circunstancias. Estaba catalogando los pecados de las personas, no para absolverlas, no para ayudarlas, sino para controlarlas. Sentí una náusea subir por mi garganta. Corrí al baño de la sacristía y vomité. Vomité de asco, de coraje, de decepción. ¿Cómo un hombre podía hacer esto? ¿Cómo alguien que se decía siervo de Dios podía usar el sacramento de la confesión, el momento más vulnerable de una persona, para extorsionar,
para manipular, para tener poder. Era una traición tan profunda, tan sucia, que no podía procesarla. Me quedé ahí sentada en el piso frío del baño por no sé cuánto tiempo, el sobre todavía en mi mano. Tenía que decidir qué hacer. Podía fingir que no vi nada, devolver el sobre a su lugar y seguir con mi vida. Podía intentar hablar con el padre otra vez, pero sabía que no me iba a creer, iba a pensar que estaba inventando historias. Podía ir directo con las personas que estaban siendo chantajeadas, pero ¿cómo lo probaría? Y más importante, ¿acaso ellas querrían que me metiera? Muchas de ellas probablemente preferirían seguir bajo el control de Casimiro a que se revelaran sus secretos. Volví al confesionario y agarré el sobre otra vez. Esta vez lo revisé con más calma, intentando entender la extensión de lo que había descubierto. Había material sobre al menos 20 personas diferentes. El presidente municipal estaba teniendo un amorío con su secretaria. El juez tenía un hijo fuera del matrimonio que nunca reconoció. La directora de la escuela estaba desviando dinero del desayunador escolar. El dueño del súper más grande del pueblo evadía impuestos gacho. El comandante de policía había aceptado mordida en un caso de accidente de tránsito. Y así seguía. Y todos esos secretos tenían algo en común. Habían sido confesados a Casimiro. Él sabía todo. Y usaba ese conocimiento para hacer que esas personas bailaran al son que él tocaba. No siempre era dinero lo que pedía. A veces eran favores, influencia, apoyo en decisiones. Había montado una red de poder invisible, todo basado en miedo y chantaje, todo escondido detrás de la máscara de hombre de Dios. Antes de continuar esta historia, necesito hacer una pausa y pedirles algo. Si esta historia les está moviendo el tapete, si están sintiendo el mismo coraje que yo sentí ese día, déjenle like a este video. Déjenme en los comentarios desde dónde están viendo. Cuéntenme si han visto algo parecido en su pueblo, en su comunidad. Eso me da fuerza para seguir contando estas verdades difíciles. Y suscríbanse al canal, activen la campanita, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Ese día no tuve valor de hacer nada. Puse el sobre de vuelta en su escondite, arreglé el crucifijo. Terminé la limpieza con las piernas temblorosas y me fui a casa. No pude comer nada en todo el día. No pude dormir en la noche. Me la pasé dando vueltas en la cama, pensando en todas esas personas siendo manipuladas, pensando en Casimiro con su sonrisa falsa y sus ojos calculadores, pensando en cómo había convertido la casa de Dios en un antro de chantaje. En los días siguientes volví a la iglesia, hice mi trabajo, pero todo había cambiado para mí. Cada vez que veía a Casimiro platicando con alguien, me preguntaba qué sabía de esa persona. Cada vez que veía a alguien salir del confesionario, me preguntaba qué nuevo secreto acababa de descubrir, cómo lo iba a usar. La iglesia, que siempre fue mi refugio, mi lugar de paz, se había vuelto un lugar sofocante, opresivo. Pero lo que más me dolía era ver a las personas confiando en él. Había gente que iba con él buscando consuelo, orientación espiritual, perdón. Y él recibía a esas personas con esa sonrisa calientita, esos ojos comprensivos, esa voz tranquila, y mientras tanto ya estaba calculando cómo usar la información que le estaban entregando en charola de plata. Era depredador, era vil, era lo opuesto completo de todo lo que la iglesia debería representar. Empecé a hacer unas investigacioncitas discretas por mi cuenta. Platicaba con las personas del pueblo, preguntaba sobre Casimiro, sobre su familia, sobre cómo se había vuelto diácono. Descubrí que siempre fue así, desde joven. Siempre supo manipular a las personas, siempre supo usar la información como moneda de cambio. Había gente que recordaba historias de cuando era solo catequista, de cómo ya tenía modo de descubrir secretos y usarlos para beneficiarse. Doña Edite, una señora de 80 y tantos años que conocía a la familia Fortunato desde siempre, me contó un día que fui a visitarla que la mamá de Casimiro, doña Ondina, era igualita. Una mujer que sabía de todo el mundo, que usaba chismes y secretos como arma para conseguir lo que quería. Casimiro había aprendido con la mejor maestra. Doña Ondina había fallecido hacía unos 15 años,
pero al parecer su legado seguía vivo y fuerte en el hijo. Doña Edite me contó que cuando Casimiro era adolescente, allá por los años 70 y tantos, ya tenía ese modo de hacer que las personas se sintieran especiales, de ganarse su confianza, y después usaba eso en su contra. Había una historia de que habría descubierto que su profesor de matemáticas estaba teniendo un amorío con una alumna mayor, y habría usado esa información para asegurarse buenas calificaciones sin estudiar. Nadie nunca probó nada, pero las personas sospechaban. Siempre desconfiaron de Casimiro, pero él era tan hábil en mantener las apariencias, en ser querido y respetado públicamente, que nadie conseguía realmente acusarlo de nada concreto. Mientras más descubría sobre su pasado, más entendía que lo que había encontrado en ese confesionario no era un desvío de carácter reciente, no era una debilidad momentánea, era quien él realmente era. Su vocación religiosa, la posición de diácono, todo eso no era más que una herramienta perfecta para alimentar esa necesidad enfermiza de controlar a las personas. Y lo peor es que funcionaba perfectamente. Las personas venían hasta él voluntariamente, abrían sus corazones, confesaban sus peores pecados, sus mayores vergüenzas, y le entregaban en charola de plata el poder de destruir sus vidas. Y él aceptaba ese poder con placer, con esa sonrisa falsa y esos ojos fríos calculando cada movimiento siguiente. Pasé semanas en esa angustia, sin saber qué hacer. Ya no podía mirarlo sin sentir un coraje profundo quemando en el pecho. Ya no podía limpiar ese confesionario sin acordarme del sobre escondido ahí, lleno de vidas destruidas, de secretos robados, de confianza traicionada de la forma más vil posible. Varias veces pensé en agarrar ese sobre y desaparecerlo, quemar todo, destruir ese instrumento de chantaje. Pero sabía que eso no resolvería nada. Casimiro probablemente tenía copias en otro lugar, o ya había memorizado los secretos más importantes. Y aunque destruyera todo, seguiría haciendo lo mismo, colectando nuevos secretos, construyendo nuevo arsenal de munición contra las personas vulnerables que confiaban en él. Fue en octubre de ese mismo año que pasó algo que cambió todo para mí. El padre Geraldo falleció. El cáncer finalmente ganó. Se fue durmiendo una noche de martes, tranquilo, dicen que sin dolor. El funeral fue enorme. El pueblo entero asistió. Había sido padre en San Miguel por más de 30 años. Había bautizado a la mitad de la población. Había casado a los papás de mucha gente joven. Era querido por todos. Yo lloré mucho ese día. Lloré por la pérdida de un hombre bueno. Pero lloré también porque sabía que con su muerte, Casimiro se volvería todavía más poderoso. Y fue exactamente lo que pasó. La diócesis tardó casi 2 meses en mandar un padre nuevo. En ese tiempo, Casimiro asumió prácticamente todas las funciones de la parroquia. No podía celebrar misa. Eso solo el padre puede hacerlo. Entonces venían padres de pueblos vecinos los fines de semana para las celebraciones, pero todo lo demás quedó en sus manos. Y él lo adoró. Adoró ese poder completo, esa autoridad indiscutible. Se sentía el dueño de la iglesia, el dueño de la comunidad. Y las personas aceptaban eso naturalmente. Después de todo, ya venía prácticamente mandando todo desde hacía más de 2 años, desde que el padre Geraldo se había enfermado. El padre nuevo llegó a finales de diciembre de 2009. Se llamaba Humberto. Era joven. Debía tener unos 35 años, lleno de energía e ideas nuevas. Venía de la Ciudad de México, de una parroquia grande y moderna, y quería traer esas novedades a San Miguel. Me cayó bien desde el primer momento. Tenía un modo sincero, transparente, muy diferente de Casimiro. Pensé que tal vez, con el padre Humberto ahí, las cosas podrían cambiar. Casimiro perdería un poco de ese poder absoluto que había acumulado. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Casimiro fue listo. En los primeros meses se hizo indispensable para el padre Humberto. Le mostró todo. Le explicó cómo funcionaba la parroquia. Le presentó a todas las personas importantes de la comunidad. Se puso como el brazo derecho esencial que el padre nuevo necesitaba para adaptarse. Y el padre Humberto, que era ingenuo y confiado, creyó todo.
Confió en Casimiro completamente, le delegó muchas responsabilidades, siguió dejándolo atender confesiones regularmente. El control del diácono sobre la comunidad no disminuyó nada. Al contrario, ahora tenía la legitimación de un padre nuevo, que dependía de él. Intenté acercarme al padre Humberto algunas veces en esos primeros meses de 2010. Quería conocerlo mejor, ver si era alguien en quien podía confiar, alguien que tal vez me creyera si contaba lo que sabía. Pero Casimiro siempre estaba cerca, siempre presente, siempre controlando quién hablaba con el padre, de qué hablaban. Era imposible tener una plática privada, una plática honesta. Y yo tenía miedo también, mucho miedo de lo que Casimiro podía hacerme si descubría que yo sabía de su esquema. Después de todo, tenía poder sobre las personas más importantes del pueblo. ¿Qué no le haría a una viejita de limpieza insignificante que amenazara con exponer sus secretos? Los meses fueron pasando y yo seguía en esa tortura silenciosa. Cada día que iba a trabajar a la iglesia era un suplicio. Veía a las personas entrando al confesionario llenas de fe, de esperanza, de necesidad de perdón y orientación espiritual, y sabía que estaban entrando en una trampa. Las veía salir de ahí aliviadas, pensando que se habían liberado del peso de sus pecados, cuando en realidad acababan de entregar las cadenas que las iban a atar por el resto de su vida. Y no podía hacer nada, no podía avisar a nadie, no podía impedirlo. Me sentía cómplice, aunque era víctima de mi propia impotencia. Fue por esa época que empecé a notar cambios en el comportamiento de algunas personas específicas del pueblo. Don Edmundo, que era comerciante, dueño de una tienda de ropa popular en el centro, empezó a aparecer en la iglesia con frecuencia inusual. Nunca había sido muy religioso, iba a misa de Navidad y Semana Santa y ya, pero de repente estaba ahí toda la semana, siempre buscando a Casimiro, siempre con esa cara de perro apaleado. Descubrí después, a través de pláticas que escuché sin querer en el pueblo, que su tienda estaba yendo muy bien, facturando más que nunca, pero que aún así él parecía constantemente preocupado, ansioso, como si tuviera una espada colgando sobre su cabeza todo el tiempo. Obviamente Casimiro sabía algo de él, algún secreto sucio que lo mantenía en línea. También estaba doña Filomena, maestra jubilada, viuda, una señora respetadísima en el pueblo, conocida por ser rígida con principios morales y religiosos. Había sido mi maestra cuando yo era niña, allá en los años 60. Era de esas maestras antiguas que golpeaban con regla en la mano de los alumnos, que hacían que todo el mundo les tuviera miedo y respeto. Pero después de que se confesó con Casimiro, a mediados de 2010, cambió completamente. Se volvió servil con él. Estaba de acuerdo con todo lo que decía. Vivía haciéndole favores a él y a su familia. Una vez la vi en la calle cargando bolsas pesadas de compras para la casa de Casimiro, y ella ya debía tener unos 75 años en esa época, la columna toda chueca de osteoporosis. Le pregunté si necesitaba ayuda, y prácticamente me corrió, con vergüenza de ser vista en esa situación. Sus ojos tenían una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Y estaba Geraldo, no el padre fallecido, sino Geraldo, el hijo de don Arístides, que tenía un taller mecánico a la salida del pueblo. Era un hombre trabajador, honesto, casado con doña Zuleika hacía más de 20 años, con 4 hijos todavía pequeños. Pero después de que fue a confesarse con Casimiro, a finales de 2010, su vida se volvió un infierno visible. Empezó a tomar, cosa que nunca había hecho antes. El taller empezó a ir mal. Él parecía siempre distraído, ausente, cometiendo errores en el trabajo. Doña Zuleika vivía llorando, nadie entendía qué había pasado con ese matrimonio antes tan sólido. Y Casimiro aparecía en el taller regularmente, siempre con esa sonrisa, siempre haciendo que Geraldo dejara todo lo que estaba haciendo para atenderlo primero, arreglar su carro, el de su familia, el de sus amigos, todo gratis o por un precio simbólico ridículo. Geraldo tenía esa mirada de animal acorralado cada vez que veía al diácono llegando. Ver estas situaciones multiplicarse,
Ver el sufrimiento real de esas personas siendo causado por alguien que debería estar ahí para aliviar su sufrimiento, me consumía por dentro. Pasaba noches despierta pensando en qué hacer, cómo actuar, si había alguna forma de acabar con eso sin ponerme en riesgo, sin exponer más a las víctimas. Porque eso era lo que más me preocupaba. Si denunciaba a Casimiro de alguna forma, si intentaba exponer lo que estaba haciendo, todos esos secretos saldrían a la luz. Las personas que estaban siendo chantajeadas serían expuestas públicamente. Sus vidas serían destruidas de cualquier forma. Sería como salvar a alguien de un incendio, aventándolos de un edificio. El resultado final sería igualmente destructivo. Empecé a hacer algo que tal vez estaba mal, pero que me pareció la única forma de al menos documentar lo que estaba pasando, de tener algún tipo de prueba por si algún día la necesitaba. Siempre que limpiaba el confesionario, le echaba una miradita al sobre escondido. No tocaba nada, no sacaba nada de ahí, solo miraba. Y empecé a anotar. Llevaba una libretita pequeña en mi bolsa y cuando llegaba a casa escribía todo lo que había visto. Los nombres que aparecían en las notas de Casimiro, las fechas, los tipos de secretos que estaba guardando. No copiaba el contenido completo, solo lo suficiente para tener un registro, una lista. No sé bien por qué lo hacía, no tenía un plan específico. Creo que era solo mi forma de sentir que estaba haciendo algo, aunque fuera pequeño, aunque fuera inútil. El año 2011 llegó y trajo cambios al pueblo. La economía estaba mejorando. Había fábrica nueva llegando, empleo nuevo, gente de fuera viniendo a vivir a San Miguel. El pueblo estaba creciendo y con eso la parroquia también creció. Más gente asistiendo a las misas, más gente buscando los sacramentos, más gente entrando en ese confesionario maldito. Y Casimiro estaba radiante. Más personas significaba más secretos, más poder, más control. Logró que la diócesis aprobara la construcción de un salón parroquial nuevo, grande, moderno. Y obviamente, él quedó responsable de coordinar la obra, escoger proveedores, manejar el dinero de las donaciones. Imagínense cuántos favores cobró, cuánta gente presionó, cuánto poder consolidó durante ese proyecto. El padre Humberto seguía completamente ajeno a todo. O era muy ingenuo o muy conveniente. Nunca pude decidir cuál de las dos cosas era. Parecía genuinamente creer que Casimiro era un hombre santo, un siervo dedicado de la Iglesia, un ejemplo de fe. O tal vez simplemente no quería ver la verdad porque era más fácil así, porque confrontar a Casimiro significaría un conflicto enorme, una división en la comunidad. Los padres jóvenes como él son entrenados para evitar conflictos, para mantener la armonía, para no hacer olas. Y Casimiro sabía eso, lo usaba a su favor. Fue ese mismo año, en julio, que pasó algo que casi me hizo renunciar a todo, casi me hizo dejar el empleo y nunca más pisar esa iglesia. Había una muchacha nueva en el pueblo, Iracema, que había venido de la Ciudad de México buscando empleo en las fábricas nuevas. Era bonita, joven, debía tener unos 25 años, soltera. Empezó a frecuentar la iglesia porque estaba sola en el pueblo, buscando hacer amistades, integrarse. Y Casimiro la notó inmediatamente. Empezó a darle atención especial, esa atención que daba cuando veía a alguien vulnerable, alguien que podía ser útil. Iracema, que era ingenua y estaba fragilizada por la soledad, empezó a confiar en el diácono. Iba a confesarse con él regularmente, contaba sus miedos, sus dificultades, sus errores del pasado. Yo la veía salir del confesionario con los ojos rojos de tanto llorar, pero también con una sonrisita de alivio, pensando que había encontrado un guía espiritual verdadero. Y Casimiro fue envolviéndola poco a poco, involucrándola cada vez más en las actividades de la iglesia, haciéndola sentir importante, necesaria, parte de algo mayor. Noté su juego, reconocí el patrón, pero no sabía cómo avisar a la muchacha sin parecer una vieja loca inventando historias. Un día, era un viernes de mañana en agosto, llegué a hacer la limpieza y encontré a Iracema sentada sola en una de las bancas de la iglesia, llorando desesperadamente. Fui con ella. Le pregunté qué había pasado, si necesitaba ayuda.
Me miró con esos ojos llenos de lágrimas y de vergüenza y me contó. Casimiro había descubierto que ella había abortado años atrás, cuando era más joven. Había quedado embarazada de un novio que la abandonó. Había confesado eso con él en un momento de debilidad, buscando perdón, buscando alivio para la culpa que cargaba. Y él lo había usado. Le había dicho que ese era un pecado gravísimo, que necesitaría hacer penitencias especiales, que él la iba a ayudar a redimirse, pero que necesitaba hacer exactamente lo que él le mandara. Y lo que le mandó fue que le consiguiera un empleo al sobrino en una de las fábricas donde ella trabajaba, que usara sus contactos para conseguir descuentos en materiales de construcción para la obra del salón parroquial, que hiciera lo que fuera siempre que él pidiera. La muchacha estaba desesperada, sintiendo que había caído en una trampa, pero al mismo tiempo pensando que merecía eso como castigo por el aborto, como si Dios realmente la estuviera castigando a través de Casimiro. Intenté explicarle que eso no era penitencia, era chantaje, que Casimiro estaba usando su fe en su contra, que necesitaba salir de esa situación. Pero no me escuchó. O no quiso escuchar. Estaba atrapada en esa telaraña de culpa y manipulación que el diácono había tejido alrededor de ella, y yo, una simple empleada de limpieza, no tenía autoridad suficiente para liberarla de eso. Se levantó, se secó las lágrimas y salió de la iglesia sin decir nada más. Siguió haciendo todo lo que Casimiro pedía, siguió siendo explotada, porque creía que no tenía opción, que esa era la voluntad de Dios. Ese episodio me destruyó. Pasé días sin poder comer bien, sin poder dormir. Veía la cara de esa muchacha en mi cabeza, esa desesperación, esa vergüenza, esa confusión entre fe y manipulación. Y me sentía impotente, inútil, cobarde. ¿Por qué no hacía nada? ¿Por qué no denunciaba? ¿Por qué no agarraba ese sobre maldito y lo llevaba a las autoridades? Pero las autoridades de San Miguel eran las mismas personas que estaban siendo chantajeadas por Casimiro. El comandante, el juez, el presidente municipal, todos tenían secretos en sus manos. ¿A quién iba a denunciar? ¿Quién me iba a creer? Y aunque creyeran, ¿qué iba a pasar con todas esas personas cuando sus secretos salieran a la luz? Platiqué con Herminia, mi vecina y amiga de décadas, sobre todo esto. No le conté los detalles, no hablé específicamente del sobre o de los secretos, pero le dije que estaba preocupada por Casimiro, que creía que estaba abusando de su posición en la iglesia. Herminia me miró con lástima y me dijo que estaba viendo cosas, que Casimiro era un hombre respetado, que podía meterme en problemas hablando esas cosas sin pruebas. Y tenía razón. Sin pruebas concretas, sin valor para exponer lo que sabía, no era nada más que una vieja chismosa intentando manchar la reputación de un hombre importante. El poder de Casimiro no estaba solo en los secretos que guardaba, estaba también en la reputación impecable que había construido durante años, en la imagen de hombre de Dios que nadie cuestionaba. El año 2012 trajo más crecimiento a San Miguel de Allende y, consecuentemente, más poder para Casimiro. El pueblo se estaba transformando, dejando de ser ese lugarcito tranquilo del interior para volverse un polo industrial pequeño, pero prometedor. Con eso vinieron más familias, más dinero circulando y más personas buscando la iglesia como forma de integrarse a la comunidad. Casimiro estaba en su paraíso. Cada persona nueva que llegaba era una oportunidad nueva de colectar secretos, de establecer control, de expandir su red de influencia. Y lo hacía con una maestría aterradora, con ese modo cálido y paternal que hacía que las personas bajaran completamente la guardia, confiaran en él ciegamente, entregaran sus secretos más íntimos pensando que estaban en manos seguras y sagradas. Yo seguía limpiando la iglesia 3 veces por semana. Seguía mirando discretamente el sobre escondido en el confesionario siempre que podía. Seguía anotando en casa los nuevos nombres que aparecían en las listas de Casimiro. La libretita que había empezado en 2010 ya estaba casi llena. Tenía decenas de nombres ahí, una catalogación macabra de vidas siendo controladas, de personas siendo manipuladas a través de sus propios pecados y debilidades.
Guardaba esa libretita en el fondo del ropero, dentro de una caja de zapatos vieja, cubierta con trapos. No sabía si algún día la iba a necesitar, si algún día iba a tener valor de usarla para algo, pero al menos me daba la ilusión de que estaba haciendo algo, de que no estaba completamente inerte ante toda esa injusticia. Fue ese año también que Casimiro empezó a volverse todavía más atrevido en sus manipulaciones. Creo que el poder se le había subido tanto a la cabeza que se creía intocable, creía que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Empecé a notar que estaba pidiendo cosas cada vez más absurdas a las personas. Don Expedito, que tenía una tiendita pequeña cerca de la iglesia, empezó a entregar víveres toda la semana a la casa de Casimiro, gratis, cajas y cajas de comida que alimentaban no solo a él y su familia, sino que redistribuía a los amigos, a las personas que quería impresionar. Don Expedito se puso tan flaco en esa época que parecía un fantasma. Su tienda estaba prácticamente quebrando con tanto producto saliendo sin pago, pero no podía negarse porque Casimiro sabía que había adulterado facturas durante años para pagar menos impuestos. Tenía documentos que probaban todo. Podría mandarlo a la cárcel si quisiera. También estaba la situación de Basilio, un albañil que trabajaba en la construcción. Hombre sencillo, analfabeta, que vivía del sudor de su frente. Había cometido un error grave años atrás. Se había metido con la mujer de un amigo. Había tenido un amorío que duró meses y que casi destruyó a 2 familias. Cuando finalmente la culpa se volvió insoportable, fue a confesarse con Casimiro, buscando orientación espiritual, buscando una forma de lidiar con ese peso. Y Casimiro, en lugar de ayudarlo a hacer las paces con Dios y consigo mismo, convirtió eso en una oportunidad de explotación. Empezó a exigir que Basilio le hiciera todo tipo de trabajos de albañilería y construcción, a él, a su familia, a sus amigos, todo gratis. Basilio trabajaba como un condenado, se levantaba de madrugada para hacer los trabajos pagados que sostenían a su familia, y en sus ratos libres, cuando debería estar descansando, tenía que ir a hacer los trabajos de Casimiro. Envejecía rápidamente. Las manos se le pusieron más callosas y deformadas, la espalda empezó a darle problemas, pero no podía quejarse, no podía negarse, porque Casimiro tenía el poder de destruir su matrimonio, destruir la amistad que había logrado reconstruir después de ese error. Y mientras más Casimiro apretaba el cerco sobre esas personas, más se hundían en la situación. Era un círculo vicioso perverso. Hacían lo que él mandaba para proteger sus secretos, pero hacer lo que él mandaba frecuentemente creaba nuevos problemas, nuevas situaciones comprometedoras que él también catalogaba y usaba contra ellas. Era como arenas movedizas. Mientras más se debatían intentando salir, más profundo se hundían. Y Casimiro veía todo esto con esa sonrisa satisfecha, esos ojos calculadores que no demostraban ninguna empatía, ningún remordimiento, ninguna humanidad básica. El padre Humberto seguía ajeno a todo, o al menos fingía estarlo. Yo tenía cada vez más dudas sobre él. ¿Sería realmente posible que no notara nada? ¿Será que no veía el miedo en los ojos de las personas cuando Casimiro se acercaba? ¿Será que no le parecía raro cómo ciertas personas hacían de todo para complacer al diácono? ¿O será que veía pero elegía no hacer nada porque era más conveniente? Porque confrontar a Casimiro significaría asumir un problema enorme que no estaba preparado para enfrentar. Intenté algunas veces sacar plática con él sobre el diácono, hacer preguntas sutiles, tantear el terreno, pero siempre evadía, siempre hablaba de Casimiro con ese tono de admiración y gratitud, siempre reforzaba cómo el diácono era esencial para la parroquia, cómo no conseguiría administrar todo sin su ayuda. Hubo una vez, a finales de 2012, que casi le conté todo al padre. Fue después de una misa de domingo. Me había quedado a hacer una limpieza rápida y el padre estaba en la sacristía quitándose los ornamentos. Estaba solo. Casimiro había salido justo después de misa, porque tenía un compromiso familiar. Pensé que esa era mi oportunidad, que debía aprovechar ese momento raro de privacidad para hablar. Me acerqué a él, el corazón latiendo desacompasado, las manos sudadas, la garganta seca. Empecé a hablar. Dije que necesitaba platicar con él sobre algo importante, sobre Casimiro.
Paró lo que estaba haciendo y me miró con esa expresión seria, esperando que continuara. Pero cuando abrí la boca para hablar, las palabras no salieron. Me trabé. Me quedé ahí parada como una idiota, temblando, incapaz de formar una frase coherente. Y el padre interpretó eso como una vieja confundida teniendo un problema cualquiera. Me dio unas palmaditas en el hombro. Me dijo que si estaba preocupada por algo, solo tenía que rezar, y Dios iluminaría mi camino. Y me despidió gentilmente. Perdí la oportunidad, y me odié por eso durante meses. El año 2013 empezó con una tragedia que sacudió al pueblo entero. Geraldo, el del taller mecánico que había mencionado antes, se suicidó. Fue una noche de enero. Se ahorcó en el taller. Dejó a doña Zuleika viuda con 4 hijos pequeños. Dejó a los papás devastados. Dejó al pueblo en shock. Todo el mundo se quedó sin entender, buscando explicaciones, buscando señales que habían perdido. Pero yo sabía exactamente por qué lo había hecho. El peso de lo que fuera que Casimiro sabía de él, la presión constante, la explotación sin fin, la imposibilidad de ver una salida, todo eso había sido demasiado para aguantar. Había elegido la muerte como única forma de escapar de ese control sofocante. El funeral fue horrible. Doña Zuleika lloraba de una forma que partía el alma de cualquiera, ese llanto de quien perdió todo y no entiende por qué. Los hijos pequeños no comprendían bien qué estaba pasando. Se quedaban preguntando cuándo iba a volver su papá. Y Casimiro estaba ahí, en el velorio, en el entierro, consolando a la viuda con esas palabras bonitas y vacías, haciendo esa actuación de hombre piadoso y conmovido. Me dieron ganas de gritar, de acusarlo ahí enfrente de todo el mundo, de contar que tenía la sangre de ese hombre en las manos. Pero no grité. Me tragué mi coraje, me mordí la lengua y seguí siendo la viejita invisible que limpia la iglesia y no dice nada. Y me odié todavía más por eso. Después de esa muerte, algo cambió en mí. No sé explicar bien qué fue, pero era como si una línea se hubiera cruzado, como si ya no pudiera seguir fingiendo que no veía lo que estaba viendo. Geraldo había muerto. Se había matado porque ya no aguantaba vivir bajo el yugo de Casimiro. ¿Y cuántas otras personas estaban al límite? ¿Cuántas otras estaban pensando que la muerte era mejor opción que seguir siendo chantajeadas, explotadas, controladas? Empecé a poner todavía más atención a todo. Empecé a buscar activamente información, pruebas, cualquier cosa que pudiera usar de alguna forma para acabar con eso. Fue así que descubrí que Casimiro tenía un cajón cerrado con llave en la oficina de la parroquia, un cajón del que solo él tenía la llave. Lo veía abriendo ese cajón a veces, cuando pensaba que estaba solo, sacando papeles de ahí, guardando cosas. Me obsesioné con ese cajón. ¿Qué había ahí dentro? ¿Serían más pruebas? ¿Serían copias de los secretos que guardaba en el confesionario? ¿O serían otras cosas, otros esquemas que mantenía en paralelo? Pasé semanas vigilando, esperando una oportunidad de conseguir acceso a ese cajón, pero era demasiado cuidadoso. Nunca dejaba la llave a la vista, nunca se descuidaba. Hasta que un día, en marzo de 2013, la oportunidad apareció. Era un miércoles, día de hacer la limpieza. Llegué más temprano de lo normal, como a las 5:30 de la mañana, porque había llovido mucho el martes y sabía que la iglesia iba a estar más sucia de lo normal. Iba a necesitar más tiempo. Cuando llegué, vi que había luz prendida en la oficina de la parroquia. Me pareció raro. A esa hora de la mañana no debería haber nadie ahí. Fui a ver qué era y encontré a Casimiro dormido en la silla de la oficina, la cabeza echada para atrás, roncando bajito. Había una botella de whisky a la mitad en la mesa, vasos sucios, papeles regados. Se había quedado ahí toda la noche, probablemente trabajando en algo y tomando hasta apagarse. Mi corazón casi se me sale por la boca. Ahí estaba él, vulnerable, inconsciente, y la llave de la oficina estaba colgando en su llavero, que estaba en la mesa. Me quedé parada en la puerta por no sé cuánto tiempo, trabada entre el miedo y la oportunidad. Si entraba ahí, si tocaba sus cosas y se despertaba, ¿qué me haría? Pero si no aprovechaba esa oportunidad, ¿cuándo tendría otra?
Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie, pero di un paso hacia dentro de la oficina, luego otro más. Cada movimiento parecía durar una eternidad, cada crujido del piso de madera parecía un trueno que lo iba a despertar. Llegué cerca de la mesa, agarré el llavero con máximo cuidado, busqué cuál era la llave del cajón. Había varias llaves ahí, todas parecidas. Tuve que probar varias hasta encontrar la correcta. Cuando logré abrir el cajón, casi me desmayo con lo que vi adentro. Había más sobres, varios sobres manila iguales al del confesionario, cada uno marcado con un año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Estaba catalogando todo eso por año, organizando sus instrumentos de chantaje como si fuera un archivo muerto común de documentos administrativos. También había una libreta grande de pasta dura negra, con su letra cuidadosa, llenando páginas y páginas. Agarré la libreta con las manos temblando y la abrí. Era un diario detallado de todas sus manipulaciones. Describía cada persona que estaba bajo su control, lo que sabía de ellas, lo que les había exigido, cómo habían reaccionado. Hasta tenía una especie de ranking donde clasificaba a las personas por utilidad, quién tenía más que perder si era expuesta, quién estaba más dispuesta a hacer lo que él mandara, quién era más rentable para explotar. Leí eso con horror creciente, hojeando las páginas rápidamente, intentando absorber el máximo de información posible antes de que se despertara. Había notas sobre todo el mundo, sobre el presidente municipal que había desviado recursos públicos, sobre la directora de la escuela que falsificaba documentos de asistencia, sobre el dueño del súper que subfacturaba los ingresos, sobre la maestra respetada que había tenido 3 abortos escondidos, sobre el juez que aceptaba mordidas. Y había algo todavía peor. Había notas sobre cómo usaba a unos para controlar a otros, cómo creaba dependencias entre las personas, cómo hacía que se vigilaran mutuamente sin ni siquiera darse cuenta. Era un sistema complejo y diabólico de control social, todo disfrazado de celo religioso y caridad cristiana. Al final de la libreta había una sección que me heló la sangre. Era una lista de personas que llamaba resistentes. Personas que habían intentado rebelarse contra él de alguna forma, que habían amenazado con contarle a alguien o simplemente se habían negado a hacer lo que mandaba. Y al lado de cada nombre había notas sobre cómo había resuelto la situación. En la mayoría de los casos, simplemente había apretado más el cerco, amenazado con exponer los secretos, aumentado la presión hasta que la persona cediera. Pero en algunos casos más serios de resistencia, había hecho cosas peores. Había esparcido rumores sutiles que destruyeron reputaciones. Había manipulado situaciones para hacer que personas perdieran empleos. Hasta había, y esto me dio ganas de vomitar otra vez, incentivado, al menos a 2 personas además de Geraldo, a considerar el suicidio como salida, haciéndolas creer que la muerte era menos vergonzosa que la exposición pública de sus secretos. Geraldo estaba en la lista. Al lado de su nombre, Casimiro había escrito con esa letra cuidadosa y fría: resuelto definitivamente, enero 2013. Como si la muerte de un hombre, la desesperación de una viuda y 4 huérfanos fueran apenas un problema administrativo que había sido resuelto. Sentí un coraje tan intenso subir de mi estómago que pensé que iba a gritar, que iba a agarrar algo pesado y golpearle la cabeza ahí mismo mientras dormía. Pero respiré hondo, controlé el odio y seguí viendo. Necesitaba más información, necesitaba entender la extensión completa de todo eso antes de decidir qué hacer. También había en el cajón unos documentos financieros que mostraban un esquema paralelo que mantenía. Aparentemente no explotaba a las personas solo por poder, también explotaba por dinero. Tenía un sistema donde sugería a las personas que hicieran donaciones generosas a la iglesia, pero esas donaciones no entraban completamente en la contabilidad oficial de la parroquia. Una parte sí, lo suficiente para parecer legítimo, pero otra parte se quedaba con él. Había recibos falsos, había documentos de donaciones fantasma, había toda una contabilidad paralela.
Estaba desviando dinero de la iglesia desde hacía años, enriqueciéndose a costa de la fe de las personas, y nadie sospechaba nada, porque era tan respetado, tan confiable, tan dedicado. Estaba tan absorta en todo ese descubrimiento que casi no noté cuando Casimiro se movió en la silla. Solo cuando refunfuñó algo y cambió de posición, me di cuenta del peligro que estaba corriendo. Rápidamente puse todo de vuelta en el cajón, en el orden exacto que estaba. Cerré con cuidado, puse la llave de vuelta en el llavero en la mesa y salí de la oficina caminando de espaldas, sin quitarle los ojos de encima, rezando para que no se despertara. Logré salir y cerré la puerta despacito, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo iba a oír aunque estuviera dormido. Fui al baño de la sacristía y vomité otra vez, de nervios, de miedo, de horror con todo lo que había visto. Me quedé ahí sentada en el piso frío del baño como unos 20 minutos, intentando recomponerme, intentando procesar todo. Ahora tenía certeza absoluta. No era mi impresión, no era paranoia de vieja, no era exageración. Casimiro era exactamente el monstruo que sospechaba que era, y todavía peor. No era solo un hombre débil que había cedido a la tentación del poder. Era un depredador calculador y frío que usaba la religión como herramienta para destruir vidas sistemáticamente. Y había matado a Geraldo tan ciertamente como si le hubiera puesto la soga en el cuello con sus propias manos. Ese resuelto definitivamente se quedó haciendo eco en mi cabeza por días, por semanas, por meses. ¿Pero qué podía hacer con esa información? Había visto todo, sabía todo, pero no tenía cómo probarlo. No había sacado fotos, no había hecho copias, no tenía ninguna evidencia física más allá de mi libretita con las notas que nadie iba a tomar en serio. Y aunque consiguiera de alguna forma agarrar esos documentos, esos sobres, esa libreta maldita, ¿qué pasaría? Todos esos secretos saldrían a la luz. Decenas de personas tendrían sus vidas destruidas. Las familias serían arruinadas. El pueblo entero entraría en colapso. El remedio sería tan destructivo como la enfermedad. Pasé los meses siguientes en una angustia moral terrible. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Seguí observando, seguí anotando, seguí presenciando el sufrimiento de las personas siendo manipuladas por Casimiro. Y él siguió tranquilo, confiado, poderoso, sin imaginar que alguien sabía la verdad completa sobre él. Hasta me saludaba algunas veces con esa sonrisa falsa, preguntaba cómo estaba, hacía comentarios banales sobre el clima o sobre la limpieza de la iglesia. Y yo tenía que sonreír de vuelta, tenía que fingir normalidad, tenía que tragarme el asco que sentía solo de estar cerca de él. Fue en octubre de 2013 que pasó el evento que finalmente me dio el empujón que necesitaba para actuar. El padre Humberto fue transferido. La diócesis decidió mandarlo a otra parroquia, una parroquia más grande en un pueblo más grande. Básicamente, una promoción. Y mandaron a San Miguel un padre nuevo, el padre Oribaldo, un hombre mayor. Debía tener unos 60 años, que venía de una parroquia pequeña del interior. Cuando conocí al padre Oribaldo, en sus primeras semanas en el pueblo, noté que era diferente de Humberto. Tenía ese modo desconfiado, esos ojos atentos que no perdían nada, ese comportamiento de quien ya había visto mucho en la vida y no se dejaba engañar fácilmente. Casimiro intentó hacer con el padre Oribaldo lo mismo que había hecho con Humberto, ponerse como indispensable, como el brazo derecho esencial, como el conocedor de todos los secretos de la parroquia. Pero el padre Oribaldo no estaba comprando. Escuchaba educadamente, agradecía la información, pero mantenía una distancia, una independencia que claramente incomodaba al diácono. Vi varias veces a Casimiro intentando influir en las decisiones del padre nuevo y siendo gentil, pero firmemente puesto en su lugar. El padre Oribaldo dejaba claro que él era el párroco, que las decisiones finales eran suyas, que el diácono era auxiliar y no comandante. Esto fue creando una tensión en la parroquia. Casimiro no estaba acostumbrado a que cuestionaran su autoridad. No estaba acostumbrado a tener a alguien arriba de él que realmente ejerciera control. Y el padre Oribaldo, a pesar de no confrontarlo directamente, estaba claramente investigando,
poniendo atención, haciendo preguntas. Empezó a revisar la contabilidad de la parroquia, a pedir explicaciones sobre gastos, a querer entender a dónde iba el dinero de las donaciones. Casimiro se puso visiblemente nervioso con eso. Empezó a inventar excusas, a decir que los documentos estaban desorganizados porque el padre anterior no le importaba mucho la parte administrativa, a prometer que iba a arreglar todo. Fue en ese clima de tensión creciente que finalmente tomé mi decisión. Ya no podía quedarme parada viendo todo eso. Geraldo había muerto. ¿Cuántos otros iban a morir? ¿Cuántas otras vidas iban a ser destruidas? Tenía que hacer algo, aunque eso costara caro, aunque las consecuencias fueran terribles. Pero no iba a hacer como había pensado antes. No iba a exponer los secretos de las personas. No iba a usar las armas de Casimiro contra él. Iba a ser diferente. Iba a contar la verdad a alguien que realmente pudiera hacer algo, alguien que tuviera autoridad y poder para acabar con eso. Agendé una plática particular con el padre Oribaldo. Le dije que necesitaba confesar algo muy serio, algo que estaba pesando en mi conciencia desde hacía años. Me recibió en la casa parroquial, una tarde de noviembre, y me ofreció café con pan dulce. Nos sentamos en la salita sencilla, y yo respiré hondo y empecé a contar. Conté todo. Desde el día que encontré el primer sobre en el confesionario hasta la mañana que vi la libreta de Casimiro en el cajón cerrado. Conté sobre las personas siendo chantajeadas, sobre Geraldo que se mató, sobre el sistema de control que el diácono había montado. Le mostré mi libretita con las notas, expliqué cómo había documentado todo durante años sin saber qué hacer con esa información. El padre Oribaldo me escuchó en silencio, sin interrumpirme, el rostro poniéndose cada vez más serio conforme yo hablaba. Cuando terminé, se quedó callado por unos minutos largos, procesando todo lo que había escuchado. Entonces me miró a los ojos y me preguntó si tenía certeza absoluta de todo lo que estaba diciendo, si estaba dispuesta a testificar oficialmente si era necesario. Dije que sí, que estaba cansada de ser cobarde, que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Él asintió despacio y dijo que iba a necesitar tiempo para pensar en cómo lidiar con esa situación, pero que iba a hacer algo, que no podía dejar que eso continuara. En las semanas siguientes, el padre Oribaldo actuó con una discreción y eficiencia impresionantes. No confrontó a Casimiro directamente, no hizo acusaciones públicas, no causó escándalo. En lugar de eso, fue tras las pruebas concretas. Contrató un contador externo para auditar completamente las finanzas de la parroquia. Descubrió las irregularidades, los desvíos, la contabilidad paralela. Eso por sí solo ya era crimen suficiente para apartar a Casimiro, pero el padre fue más allá. Consiguió autorización del obispo para hacer una inspección completa de la iglesia, incluyendo todos los espacios privados. Y fue así que oficialmente, con testigos, descubrió los sobres escondidos en el confesionario y en el cajón cerrado. El escándalo explotó en enero de 2014. El obispo vino personalmente a San Miguel. Tuvo reuniones cerradas con el padre Oribaldo, conmigo, con otras personas que el padre había identificado como víctimas de Casimiro. El diácono fue apartado inmediatamente de todas las funciones en la iglesia, le prohibieron ejercer cualquier ministerio, fue prácticamente excomulgado. La diócesis abrió un proceso eclesiástico completo contra él y los documentos financieros que probaban el desvío de dinero fueron enviados a las autoridades civiles también. Terminó siendo detenido por fraude y asociación delictuosa. Le dieron una sentencia de 8 años, que fue reducida a 5 por buena conducta. Pero lo más importante no fue su castigo. Lo más importante fue lo que el padre Oribaldo hizo con los secretos. Reunió a todas esas personas que estaban siendo chantajeadas, una por una, en pláticas particulares y confidenciales. Explicó que sus secretos habían sido descubiertos, pero que no serían expuestos, que la iglesia iba a proteger su privacidad, que estaban libres del control de Casimiro. Le dio a cada una la oportunidad de hacer las paces con Dios de verdad, sin manipulación, sin chantaje, solo con misericordia y perdón verdaderos. Y quemó todos esos sobres, todas esas notas, esa libreta maldita, en una fogata en el patio de la casa parroquial, con varios testigos presentes para atestiguar que los secretos habían sido destruidos para siempre.
El pueblo tardó tiempo en recuperarse de todo eso. Hubo shock, hubo incredulidad, hubo gente que no quiso creer ni con todas las pruebas. La familia de Casimiro sufrió mucho. Doña Palmira se separó de él, los hijos quedaron avergonzados, tuvieron que lidiar con el peso de lo que el papá había hecho. Pero poco a poco la comunidad fue sanando. Las personas que habían sido sus víctimas empezaron a respirar otra vez, a vivir sin ese peso constante de miedo y vergüenza. La iglesia volvió a ser lo que debía ser, un lugar de refugio y esperanza, no de control y explotación. En cuanto a mí, seguí haciendo la limpieza de la iglesia por algunos años más, hasta jubilarme completamente en 2017. El padre Orivaldo siempre fue muy agradecido conmigo. Decía que había sido valiente, que había salvado muchas vidas al finalmente hablar. Pero no me siento heroína. Me siento solo una vieja que tardó demasiado en hacer lo correcto, que dejó que mucha gente sufriera porque tenía miedo de las consecuencias. Geraldo todavía pesa en mi conciencia. Tal vez si hubiera actuado antes, todavía estaría vivo. Hoy, con mis 69 años, miro para atrás y veo todos esos años como una pesadilla. Una pesadilla que me enseñó que el mal no siempre viene con cara de malo. A veces viene sonriendo, usando traje bonito, citando la Biblia, haciendo que todo el mundo se sienta especial. El mal puede esconderse en los lugares más sagrados. Puede usar la fe de las personas como arma contra ellas mismas. Y que lo más importante que podemos hacer cuando vemos una injusticia, cuando sabemos una verdad difícil, es hablar. Aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sepamos que las consecuencias pueden ser terribles. Porque el silencio cómplice alimenta el mal tanto como las acciones malas en sí. Si me estás escuchando ahora y estás pasando por algo parecido, si estás siendo manipulado, chantajeado, controlado por alguien que usa la religión o cualquier otra cosa como herramienta de poder, debes saber que no estás solo, que no es debilidad pedir ayuda, que no es pecado rebelarte contra quien te oprime, aunque esa persona se vista de santo. Y si sabes de algo malo que está pasando y tienes miedo de hablar, como yo lo tuve durante tanto tiempo, acuérdate de que el silencio tiene un precio, y a veces ese precio es una vida humana. Gracias por escucharme hasta aquí, mis queridos. Sé que no fue una historia fácil de contar, e imagino que no fue fácil de escuchar tampoco. Pero son estas historias difíciles las que más necesitan ser contadas, las que más necesitan ser escuchadas. Si este relato te tocó de alguna forma, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y sobre todo, si conoces a alguien que puede estar necesitando escuchar este mensaje, comparte este video. A veces la historia de una vieja como yo puede ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar el valor de cambiar su propia vida. Un abrazo de esta vieja Roberta para cada uno de ustedes.